fue maestro en la desobediencia. Sí. De las cosas de él que me acuerdo de que alguna vez conversando nos dijo: he dado la unción a una persona muerta, a una fallecida. Nosotros, ¿cómo así? Eso es un sacramento para los vivos. Y entonces dice: no, sí, pero yo lo hice en solidaridad con la familia. Entonces ya ahí sí cambió, pero sigue siendo una santa desobediencia, porque los que necesitaban eso eran los del duelo. Y el tema pues tiene que ver con Federico, de lo que yo he vivido y aprendí en cierta forma de él. Él fue mi profesor de antropología. Y las cosas que empiezo por contar de esas santas desobediencias, puedo contar una anécdota que tuvimos en mi pueblo cuando llegaron los hermanos protestantes. El cura, desde sus buenos parlantes, empezó a gritar que había llegado... ¿Ah? ¿Cuál pueblo? Río Negro. Río Negro. Que había llegado unos protestantes que por favor no se les vendiera nada, no se les alquilara nada y que se les tirara piedra. No. ¿Qué? Lo escuchamos por los Mi abuela me parlantes. daba galletas de mantequilla si no echarles piedra no quería vivir. El personaje que gritó eso fue Monseñor Samuel Álvarez Botero. Y entonces mi mamá lo primero que hizo fue: cuidado con ir a tirarle piedra a los hermanos Gallego. Cuidado, son los hijos de Teresita, cuidado. Entonces, una desobediencia santa que me enseñó mi mamá es desobedecerle al cura. Que no soy cantante. Podemos llamar a hombre. Sí, porque no siempre están diciendo Eso es una gran lo que es. Entonces, ¿quién estaba desobedeciendo en ese momento? ¿Mi mamá o el cura? Lógicamente el cura, porque valiéndose del poder se le daba tener un espacio público que era la iglesia. Llamaba a sus fieles a ir contra lo único que nos pidió Jesús: amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Le faltó tiempo, sin embargo, mi madre obedeció santamente al amor, no actuando ni dejándonos actuar como lo estaban mandando el padre de ese entonces. En otra ocasión, habiendo ya pasado muchos años, se escribió el documento de Medellín en 1968, donde se implicó el surgimiento de la Iglesia Católica, en la que se visualiza el futuro apostólico de la Iglesia en Latinoamérica. Vino en aquel entonces el obispo Luis Eduardo Enríquez, obispo auxiliar de Caracas, con un documento, y me dice que ese es el que se va a aprobar, supuestamente. Era un documento conservador y contrario a lo que se había acordado. Cuando lo leí me planteé qué podía hacer, porque no era posible que ese escrito saliera adelante. El Espíritu me iluminó y lo que llevé a cabo fue desbaratar el mimeógrafo y cuando él llegó simplemente le dije que no se podían sacar copias porque la máquina estaba rota. Este fue un acto de desobediencia. Primera vez que yo le decía mentiras y le desobedecía a un señor obispo. La santa desobediencia supone buscar la verdad y necesitamos que el espíritu de la verdad nos defienda. Especialmente lo necesitamos todos, porque tenemos responsabilidad hacia la sociedad y debemos empeñarnos en la búsqueda laboriosa de la honradez y sinceridad. En este momento de mi vida vivo en desobediencia plena hacia la Iglesia, porque como Jesús no aceptó ni soportó a los que desde sus despachos sientan cátedra para exigir lo que ellos mismos
no vive. Condenado como hizo Jesús la descarada incoherencia, dice y no hace. Hay una profunda división entre lo que dicen y no practican, entre lo que pretenden para los demás y no para ellos, entre lo que no se exigen a sí mismo. Cuando estaba escribiendo esto, me vino a la memoria, mientras me estaba comiendo una mandarina deliciosa, esas que venden en Carulla, de piel bonita y sabrosa. Me la comí y era una mandarina sin semillas, no tenía semilla. Y eso me hizo pensar cómo a veces damos el Evangelio sin semilla. Eso me estremeció, digo, ¿cómo es que puede suceder esto? Y eso es lo que estamos dando, porque no nos comprometemos. La semilla es compromiso, la semilla es responsabilidad, la semilla es lo que tendría que dar vida para que todo esto cambiara. Sin embargo, no es posible porque no damos la semilla. No necesitamos demagogos, declamadores de bonitas palabras, sino que en actos de desobediencia irradiemos un aire evangélico, personas que vivan la fe, maestros de vida, creyentes de existencia convincente. Tenemos que desintoxicar la atmósfera, tanto en la iglesia como en nuestras sociedades. Vivir la santa desobediencia es ir contra las normas injustas y responder desde nuestra moral y conciencia en contra de esas leyes que ahogan y no permiten tener libertad, una libertad responsable y justa. ¿Y por qué decimos esto? Nosotras las mujeres en la iglesia estamos en el escalón más bajo de la desigualdad. Y es que hay un decreto llamado el Decreto Graciano del año 1140. Ese señor, que incluso llegó a ser papa, dice en su tal decreto: las mujeres no son imagen de Dios. Y ese decreto la iglesia no lo ha abolido. Por eso las mujeres, con ese decreto, se nos impide ser presbíteras. Eso lo dice ese decreto. Sí. Y además de eso, hay un canon, el 1024, que dice: solamente hombres bautizados pueden ser ordenados. Entonces, a las mujeres, ¿para qué nos bautizaron? Ni somos imagen de Dios, ¿y para qué nos bautizaron? Es duro lo que estoy diciendo. Claro, sí, que la iglesia es únicamente para los hombres, las mujeres no existimos. Sí, correcto. Pero estamos hablando de la iglesia que lidera esos decretos. Estamos La hablando iglesia católica, la jerarquía. de la iglesia que es liderada por el hombre. La jerarquía. Así es. Porque si miráramos a la vida de Jesús, Jesús siempre vino y siempre defendió a la mujer. Así es. Él la engrandeció, Claro. pero a la iglesia no le conviene como institución. Y la iglesia ni A mí me siquiera está es diciendo que nos institución. encanta aquí. Nosotros somos la La iglesia. iglesia somos No somos institución. es una organización. Y además se supone que todo bautizado es sacerdote. Entonces me parece muy linda tu pregunta. ¿Para qué nos bautizaron a las mujeres si no podemos ser sacerdotes? En el bautismo tenemos tres gracias: ser sacerdotes, profetas y reyes. Exacto, entonces ¿qué incoherencia. Pero eso no lo repiten a las mujeres también cuando no están bautizando. Por Deberíamos de eso reclamar. es una incoherencia, claro. Eso hay que cambiarlo. Y no se ahorita necesita hacer una santa desobediencia e ir a nuestras iglesias y decir: a ver, pues. No te reciben, pero para que trabajes. No, me echan. Sí, para trabajar sí, están las mujeres. La base de que todos nosotros formamos parte, tenemos que empezar a desobedecer santamente el camino, crear un mundo más allá de este sistema inmóvil, como lo hizo Jesús, enfrentándose al poder establecido en el judaísmo paralizante.
Nosotras somos las siempre excluidas, pero hasta aquí. No podemos seguir esperando que echen migajas de forma incierta. Tenemos que vivir la justicia que rompe la exclusión con mucho coraje, valentía, convicción, para eliminar el miedo, pasando por la vida haciendo el bien. Tenemos a un gran Goliat enfrente de todos nosotros, pero cultivando la destreza de David, que confió en Dios para desobedecer. Hay que tener confianza, sabiéndonos siempre constructores de paz. Debemos luchar con conciencia ante el signo de esta injusticia establecida. El mero hecho de privarnos del acceso al ministerio sagrado es un ejemplo claro de ultraje a nuestra dignidad como hijas de Dios, porque esta discriminación no tiene cabida en los designios del Creador que hombre y mujer nos creó. En estos momentos donde hay tanta crisis en los grupos, conflictos, guerras, hambre, pobreza, inmigración, racismo, tanta superficialidad y desquicio, solo la santa desobediencia con bondad será posible que pueda ser unión y reconciliación. Hay que generar una nueva humanidad, mejorando y perfeccionando nuestra realidad interior. Todo depende de vivir una vida desde el amor. Es decir, que tengamos semilla para poder transmitir el mensaje de la buena nueva. A veces se nos llena la boca diciendo que Dios creó todo para todos, pero después tenemos una iglesia que sale a la palestra a defender la propiedad privada. Y no digamos nada de lo que hay al interior de esa propiedad privada. ¿Cómo sería la sociedad si se rebelara con libertad de espíritu? Paradójicamente sería más adulta que la actual. Hay que desobedecer. Después si se meten en la grande, no me echen la culpa. Aquí venimos a pedir el consejo, ver cómo salir. Hay que desobedecer a los caprichos posesivos y egoístas, desconfiados, pretenciosos y acumuladores. Hasta ahora hemos luchado para sobrevivir. Vivimos en los albores de la conciencia. Seguimos en el absurdo de atropellos a los derechos elementales de las personas. Vivimos en un continuo esfuerzo desobediente de crear relaciones más intensas para no resbalar por la vida, siendo como títeres. Tenemos que establecer amistad comprometida, abrirnos a confiar sentimientos seguros con respuestas. Desde la visión de Jesús hay un gran error en no haber querido entender que él era alérgico al poder, prefería a los marginados y nunca se escondió, siempre desobedeció santamente. No dudemos en calificar cómo él hizo a los lobos con piel de oveja, y ese fue el rasgo de personalidad que lo ha hecho siempre amado, respetado por los movimientos revolucionarios en desobediencia. No demos pies a las ambigüedades, a la diplomacia. La Iglesia, cuando habla en nombre del Papa, mediante un obispo o un cardenal, utiliza palabras ambiguas que nunca aparecen como un no definitivo para volverse atrás sin que pase nada, y todo en nombre de Jesús. Y lo hace muy bien. Todos lo hemos escuchado y lo hace muy bien. Les animo a ser inconformistas, rebeldes, revolucionarias y revolucionarios, desobedientes en santidad, asustando al poder, para siempre desde la moral y la conciencia. Hasta aquí mis pensamientos. Yo imagino que ustedes tendrán más cosas que contarnos de sus experiencias, y más si estuvieron al lado de Federico, pues debieron de haber gozado con las desobediencias de Federico. Yo me preguntaría a usted,
si este grupo que vemos aquí, y que hay muchas personas más gracias a eso, somos todas personas adultas. Hay un grupo, hay algo especial que esté pensando en sembrar esa semilla de la que tú hablaste, que no está en la mandarina y que no va a estar en nuestra sociedad, para que esto lo aprendan los niños, la gente joven que está surgiendo, los niños. O sea, yo tengo 2 nietos y yo digo, ¿yo cómo hago para sembrarle a mis nietos la semilla de que hay que seguir no al Dios que toda la vida nos han proclamado en las iglesias, sino al Dios, al Jesús que está al pie de cada uno de nosotros? A mí eso siempre me ha inquietado, siempre. Y me gustaría saber cómo hago, dónde voy, qué tengo que hacer para poder hacer que una semilla de esas fermente y esté en los niños y en la gente joven. Porque qué tristeza que muchos jóvenes que uno conoce, no, yo a la iglesia que voy a ir, yo a curas que tal, ¿cómo le digo para saber? O sea, ¿qué hago para saber que ellos no quieren a ese Jesús, o a ese Dios que prometen en la iglesia, pero que si hay un Jesús que está presente siempre a cada lado de nosotros? Para mí eso es una inquietud muy grande. Sí. Hay un sobrino que cuando mamá lo invitaba a misa, me dijo, acompáñame a misa. No, abuelo, yo no voy. ¿Por qué? Porque allá no me necesitan. Y es verdad, el sacerdote no llama a los niños, a las niñas, no nos implica dentro de la celebración. Entonces, allá no me necesitan. Eso dicen. Y tienen preguntas graves. Por ejemplo, este mismo muchacho voltea y me dice, no te vayas a enojar por lo que te voy a preguntar. No, ¿qué es? ¿Ustedes por qué dicen Santa María, Madre de Dios? ¿Es que María es superior a Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo perciben los muchachos eso? Y nosotros seguimos diciendo Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Jesús. Los muchachos cuestionan eso. José Lucía, cuando nosotros estábamos preparando el título de esta conversación, fue a raíz de el último, digámoslo, viaje, o en todo caso, marcha que hiciste en Europa para reunirte con permíteme utilizar este término, tus colegas, tus hermanos, presbíteras. Sí. Y entonces tú me corregiste, Olga Lucía Álvarez Benjumea, presbítera, ¿sí? Sí. En lugar de sacerdote, presbítera, obispa. Yo quisiera en este ambiente de la santa desobediencia que acordamos tú y yo, también en el marco del homenaje pues a nuestro querido Federico Carrasquilla, que nos hablaras un poco entonces del ministerio que ustedes, las mujeres presbíteras, porque nosotros no tenemos esta información, y es muy simpático, ¿sí?, cuando varias personas se comunicaron preguntándome, gente pues muy ilustrada, ¿no?, al interior de la Iglesia Católica, ¿cómo así que presbítera? ¿Cómo así que obispa? ¿Eso de dónde es? Y yo entonces, como sabía un poco de ti, pues argumenté. Pero quisiera que nos compartieras esta información, Olguita, cómo es y acá en Colombia, si hay entonces hermanas presbíteras, cómo es su reunión, su asamblea, su compañía, para ser más exacto, su acompañamiento ministerial. Cuéntanos un poco. Sí. El movimiento nació en el 2002. Empezó en Alemania y se extendió hasta Estados Unidos, y en Estados Unidos es que yo me pongo en contacto con ellas.
el ministerio nuestro es muy diferente al sistema que conocemos del lado del clero masculino. Por eso a veces hemos tenido conflictos, porque todavía creen que un obispo es el jefe de personal, o es el que tiene que estar mandando de aquí para allá, de allá para acá. Y yo creo que no. Cada uno tenemos nuestra conciencia de dónde desarrollar nuestra pastoral. Entonces, yo no soy la que estoy diciendo, venga usted para acá, y haga así, y usted así, y usted así. No, eso suena como si fuera la provincial. No soy eso. Y obispa es de casualidad, simplemente para ordenar a aquellas personas que se hayan sentido llamadas. Entonces, a veces me critican, usted no invoca, usted no hace nada. Es que cada uno tiene el espíritu, cada uno tiene el llamado. ¿Por qué tiene que estar esperando que la arriemos? No, yo no sirvo para eso. Entonces, es muy distinto ese episcopado al episcopado que hace el obispo X o Y dentro de la iglesia. Somos muy diferentes. Tendremos problemas también porque hay gente que no entiende esto, y entonces creen que soy una vaga, que no hago nada, me la mantengo viajando de aquí para allá, me sostiene la institución tal. Dios mío, yo vivo de un pago de una modesta pensión, y a mí los viajes me los paga quien me invita, pero yo no estoy y tiene que dar cuenta de la plata que usted recibe. No, porque yo no recibo eso para movimiento, no tenemos eso. Cada uno nos defendemos en lo que podemos, no tenemos un fondo para eso. Si lo puede crear, que lo puede crear cada cuanto lo quiera, pero debido a los problemas mismos que han resultado en problemas, yo he dicho hasta aquí, cada uno maneje su plata, yo no quiero hacer nada. Y eso choca, nos dejó a la deriva. Entonces, y yo creo que no es a la deriva, las dejé que crecieran en madurez, en libertad, perfectamente. Eso es lo que he hecho. Aquí en Colombia hay unas 10, están en Popayán, Bogotá, aquí hay una, en Santander hay 4, no me acuerdo dónde estaban, pero más o menos son 10. Pero yo no sé, yo siento que soy un poco rara frente a la forma de manejar el episcopado, que por eso a mí me llama más la atención el presbiterado. El episcopado se lo regalo a quien quiera, porque es un cargo horrible, se los digo de una vez. Eso no sirve para nada, a no ser que haya fraternidad y amistad entre la gente. Pero si alguien lo requiere, yo se lo regalo. Quería preguntarte si, porque también fuiste muy cercana a Monseñor Gerardo Valencia Cano, Sí. entonces te pregunto si encuentras entre Monseñor Gerardo Valencia Cano y Federico Carrasquilla elementos comunes de desobediencia, de santa desobediencia. Empecemos por Gerardo cuando fue al concilio. Este se fue vestido con su mitra, con su báculo, con todo, se fue con todo. Gerardo, sí. Y Gerardo regresó Sí, nada. así como vos, camisa y pantalón, lo demás lo dejó. Entonces, desobedeció a las ordenanzas que se dan en el Vaticano de cómo tienen que presentarse allá los obispos. Gerardo se presentó así y no tenía problemas con la ropa. Había un hermano Isaías que después se hizo sacerdote, de la misma figurita de Gerardo, delgadito, lo mismo. Y una vez el hermano Isaías llegó cansado de viaje y se puso la ropa de Gerardo
Y Gerardo fue a buscar su ropa y no la encontraba. Y va y le pega una raspada a Isaías. Pero al otro día madrugó a buscar a Isaías en la capilla y le pidió perdón. Porque se había puesto muy bravo de que el otro se hubiera puesto la ropa de él. Gerardo nunca le vi anillo, nunca le vi pectoral. Eso fue desapareciendo en las manos de quien él se las daba. Y había una señora que le dio una camiseta y decía Gerardo Valencia Cano. No le quitó ni siquiera el nombre. La señora aparecía con la camiseta con el nombre de Gerardo Valencia Cano. Muy similar a Federico. Sí. Y les llegaba a las casas. Sí. Y la señora estaba hablando como las costeñas que hablan duro y dice, carajo, que no sé qué, y Gerardo desde por ahí dice, los ajos también se necesitan para el almuerzo. Ese era Gerardo. Recordar la anécdota cuando lo pusieron a cargar las maletas en la reunión carcelaria. Ah, sí. Como vestida así, como estaba Javier o cualquiera de ustedes. Él estaba en la portería ayudando a recoger, a organizar las maletas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ubicando a la gente en sus habitaciones. Y le daban propina, entonces se le echaban así. ni siquiera es, yo creo que la echaban ahí. Y después, cuando estaban en la asamblea, Gerardo ahí estaba muy juicioso. Y los que lo vieron ayudándole ahí, ese señor es obispo y me ayudó a recoger la maleta y me llevó al cuarto. Lo conocieron, pero cuando ya estaba en la asamblea. Qué bonito. Sí. Lucía, una pregunta desde mi ignorancia. ¿Tú eres ese movimiento pertenece a la Iglesia Católica o son de la Iglesia Anglicana? Buena que pregunta. hay sacerdotisas, pues Buena tengo pregunta. entendido. Buena pregunta. Por favor, me aclaras eso. A ver, somos católicas, apostólicas y romanas. La Iglesia no nos reconoce, pero estamos ahí trabajando. Hay más o menos unas 350 en el mundo y se está haciendo presión cada vez y todos los días hay noticias al respecto. Incluso ahora en octubre va a haber, durante el sínodo va a haber manifestaciones de varias mujeres presbíteras que se van a manifestar ahí en Roma. ¿Y ustedes viven en comunidades o cada una tiene su... Cada una vive en su casita. en su casa y hace Con su su marido, pastoral? con sus hijos, y sigue trabajando en lo que sea. Tenemos 2 maestras, ya siguen trabajando. ¿Y ustedes celebran Eucaristías? Celebramos, pero tenemos, lo hacemos más que todo porque nos dio la pista Ratzinger. Cuando Mira Javrová, que de la antigua Checoslovaquia, se habían ordenado 6 mujeres. Y cuando cayó el muro de Berlín, estas mujeres le dijeron al Papa, somos presbíteras, hemos ayudado en la misa, en las cárceles, llevando la comunión, en fin, nos ponemos a sus órdenes. Y entonces Ratzinger les dijo, no, eso no existe. Y si no se retiran, quedan excomulgadas. Pero Luzmila Javrová le insistió y le llenó el escritorio de cartas todo el tiempo pidiéndole que la reconocieran. Y por fin es la única mujer reconocida en la Iglesia, es la única, Luzmila Javrová. Y la condición que le puso Ratzinger es celebrar en privado. En privado. Entonces, nosotras no hacemos Celebraciones públicas. Buenas tardes.
Buenas noches. Pero no podíamos faltar a este homenaje tan especial, sentido. Entonces, ¿cómo así no hacen ceremonias públicas sino privadas? Privadas. Quiere decir en pequeños grupos, no Sí. en parroquias pues grandes. No, y no pretendemos y no construimos templos. Hay gente que quiere construir capillas y una catedral y todo eso. No, Eso no es para nosotros. No cuidamos ladrillos, queremos cuidar gente. Es muy distinto, pero eso es muy distinto el sacerdocio nuestro del sacerdocio que hacen los hombres. ¿Y ustedes se pueden enmarcar dentro de la teología de la liberación? Sí, señor. O sea, creen y predican un Jesús como el del Evangelio. Sí. También. Sí, yo quiero Y ¿cuáles son los requisitos? Muy chévere. Una de las cosas que hacemos, y también tenemos hombres que están entrando al movimiento, y les pedimos a ellos, así sean sacerdotes, que estudien teología femenina, porque no saben nada de nosotros, ni cómo pensamos. Eso lo ignoran ellos. Dicen, sí, ¿quieres ayudarnos? Con mucho gusto, teología femenina. Entonces se les da bibliografía de donde pueden ir formándose. Yo conozco a Elsa Tames, me imagino que tú la conoces, mexicana, que es Elsa Tames. Sí, Elsa Tames. Ella escribió el Evangelio, ¿cómo es? Las mujeres en el Evangelio, yo lo tengo en mi casa. Sí. Hermoso ese libro, porque es católica y dice que la iglesia es católica, es machista, no, un momento, una parte, y antes de Jesús, pero cuando Jesús vino, más de 10 evangelios donde Jesús defiende a las mujeres y las pone al mismo nivel del hombre, las dignifica. Sí. Entonces todo cambia en el momento en que llega Jesús, porque vino a cambiar la ley, vino a decir que el mandamiento más importante es el Fue un amor. desobediente. Es que Jesús sí que fue desobediente. Desde que se escapó para el templo y se le Ay, sí, la mamá, sí. Desobediente. Y cuando eso de los judíos que se lavaban mucho las manos y él dijo, no, pero es que a Dios no le importan los sacrificios externos, le importa la pureza del corazón. Ustedes son unos hipócritas, se lavan mucho las manos pero no viven la fe. Cierto. Así Adelante. Sí, muy interesante este movimiento. Yo pensé cuando leí obispa presbítera que era de la iglesia anglicana, que ella sí cierto que Pero pregunto, ustedes, por ejemplo, dentro de lo que es una ceremonia de Eucaristía, ¿ustedes qué pueden hacer? Eucaristía. O sea, ustedes pueden consagrar. O sea, una santa misa, tienen santa misa. Y ustedes en una ceremonia, por ejemplo, de santa misa, como mujeres, que me parece pues muy importante, pueden cumplir todo el rito de la santa misa, incluida la consagración. Mira, una de las cosas más lindas que he aprendido es que nosotras somos creativas y no nos dejamos enfrascar tampoco del ritual. A veces a uno en el ritual se le ocurren cosas, las va metiendo. Hagamos esto. Estamos desobedeciendo. Sí, pero la pregunta no, pues, qué pena, la pregunta mía es, ¿ustedes creen como el que en la consagración hay una transmutación del cuerpo y la sangre de su cuerpo? Y ustedes pueden hacer esa parte. Claro. Ustedes pueden consagrar. Y te digo más de lo que hacemos. En las Eucaristías no se hacen homilías, se hacen conversatorios, donde todo el mundo tiene la palabra. Pero entonces, si ustedes son de la Iglesia Católica Romana,
La Iglesia Católica Romana, pues yo no sé, a mí sí me parece que ha sido muy patriarcal, machista. Sí acepta que las mujeres puedan consagrar. La iglesia es que me molesta hasta decir iglesia. La jerarquía. La iglesia ortodoxa. Pues la romana era la jerarquía. Papa, pues. El Papa y los obispos. No están de acuerdo con nosotras, no están de acuerdo. Pero nosotras seguimos celebrando. Y un dato que te doy, cuando somos las últimas en comulgar. En cambio, ¿qué hace el sacerdote? El primero, mangiare. Las mujeres mostrando siempre el servicio en el comedor, con la familia. Pero el servicio debe ser equitativo y el cuidado debe ser tanto de hombres como de mujeres, igual en la familia. Claro. Pero eso no se da con nosotras, no se da, y nosotras lo hacemos. Lo que pasa es que me sentí Es más, invitamos a quienes participen de una Eucaristía con nosotras, todos poner las manos sobre las especies y decir las palabras de la consagración, porque no son las palabras mías, son las palabras que dijo Jesús. Entonces las podemos decir todos, no es exclusividad de los varones. La pregunta que haría tan interesante, el movimiento que nombre tiene dentro de Asociación Presbíteras Católicas Romanas. Pero ¿por qué romanas? También hay otro movimiento. Porque no dejan de ser romanas, sí. Porque no les está nuevo. Toda la razón. O latinoamericana. Tienen toda la razón, nos pesa mucho. Sí. Es incongruente, es incongruente. Hay otras que se llaman presbíteras católicas inclusivas. No tienen el Suena mejor. Pero no sé si aquí saben que en el siglo XI hubo una papisa. ¿Sabías? Sí, Juana. Pero la ella fue, ¿Cómo se llama? no fue oficial, sino que se infiltró, ¿no? Ella aparentaba que era un papa, pero en realidad era una mujer. Y un día estaban en una procesión y la llevaban en hombros, porque en esa época la llevaban en hombros, y empezó dolores de parto. Dijo que iba para el baño y era a parir su bebé porque estaba hasta embarazada. O sea, en la iglesia ha habido mucha cosa, sino que eso la mayoría de la gente no lo sabe. Los que hemos estudiado historia de la iglesia sabemos todo eso. Pero pienso que la reflexión debe ser con la presencia de Olga Lucía. La reflexión debe ser frente a qué iglesia estamos. Una iglesia que valora a la mujer como tiene que valorarse, o una iglesia que en su jerarquía es misógina, monosexual, no homosexual, sino monosexual, solamente el sexo de los hombres manda. Y la reflexión, cuando yo veo aquí a Olga Lucía con todo lo que ha dicho, es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es frente a qué iglesia estamos y cuál es la iglesia que queremos, porque la iglesia que tenemos no es por ahí, no es por ahí. Una iglesia que hagan solamente un ejercicio. ¿Quién ha construido los templos en Medellín? ¿Los curas o las mujeres? Las mujeres. Si usted coge y hace una historia, está por escribirse esa historia invisible de las mujeres. Las iglesias, los templos en Medellín, la mayoría de los templos, por no decir todos, fueron construidos por las mujeres, recogiendo las ofrendas, haciendo empanadas, y que aparece en la columna principal el día que consagran el templo. El padre Juranito de tal construyó esto. Ay, hay un atraco a la moral pública. ¿Ves? ¿Sí? Hay un atraco a la moral pública. Empezando por eso. Entonces, lo que nos tenemos que plantear frente al testimonio de Olga Lucía es, no es si es católica, si es romana o no es romana, frente a qué iglesia estamos y qué iglesia queremos, y estamos contentos con esa iglesia. Pero, perdón, hay un libro muy
muy lindo de Leonardo Boff que se llama Iglesia, Carisma y Poder. No sé si algunos acá lo han leído. De Leonardo Boff. Entonces, ¿qué pasa? No podemos hablar más de la iglesia en general, porque en la iglesia siempre ha habido esa lucha o esas contradicciones entre los que quieren el poder, el dinero y son patriarcales, y entre esos líderes tan bellos como San Francisco, que renuncia a su familia burguesa y se va a las calles a predicar el verdadero evangelio, y todos los sacerdotes lindos que hemos conocido como Carlos Alberto Calderón, muchos claretianos que también conozco, Federico Carrasquilla, o sea, ellos también fueron iglesia, pero era esa parte que está alimentada por el Espíritu Santo, y yo creo que, modestia aparte, nosotros también somos esos cristianos que hemos dado otro testimonio de la iglesia, luchando por los pobres y por los derechos humanos. Entonces no podemos tampoco decir esa iglesia no, es que en esa iglesia ha sobrevivido toda la historia desde que empezó hasta nuestros días, unos que quieren el poder, la plata y la maldad y la guerra, incluso bendicen las guerras en nombre de Dios, y otros que estamos ahí rescatando el mensaje de Jesús y luchando por los derechos humanos y por la vida y por la paz. Entonces, la iglesia... Tú, sí, hay un aporte, quisiera ser personal. O sea, yo estudio teología y filosofía. De hecho, estuve un tiempo con los terciarios capuchinos de diácono y evérico. Y siempre he mantenido como una duda en términos de la pastoral, ¿no es cierto?, de la iglesia. Y más ahora jubilado, después de terminar mi 40 años de maestro y todo, pues. Porque uno de los elementos más grandes de la iglesia es la iglesia doméstica, la familia. Y me molesta mucho al ir a la parroquia y escuchar a los sacerdotes a desconocer la iglesia doméstica. Un día de familia, un día de madres, cualquiera, uno mira las bancas y ve la mamá, el papá, los niños. Y el padre por allá en la teología del Evangelio de la homilía, volando y no reconociendo ahí el primer sacramento. Sí. Y hablando de que es que aquí en la iglesia les falta tener más comunicación, tienen que participar en los 25 grupos que hay, los grupos de esto, y no hay iglesia doméstica, ni tampoco le identifican. El mismo día de la mujer, tampoco. El día de cumpleaños, que vamos a celebrar el cumpleaños de la señora tal, y se leen hablando de la teología y todo, y no dicen, ¿de dónde está la señora pastor que cumpleaños? La felicito, tal cosa. Él desconoce completamente y habla otra cosa, o sea, se van por allá en los libros de quién sabe qué, cuando no leen es la vida, la realidad, la presencia, como Jesús estar ahí, ¿no? Estar ahí y visitándonos a todos. Entonces yo, por ejemplo, decía, ¿para qué irnos en tanta teología, por ejemplo, en la oración, cuando simplemente decimos o cortamos Nazaret? Inmediatamente cerramos los ojos y nos trasladamos allá. Jesús, José y María, él con la madera, ella tejiendo y el niño jugando. Estamos allá y les conversamos y luego les contamos de la vida nuestra, de las preocupaciones, y hacemos un diálogo de oración más significativo, y eso es la iglesia doméstica, para no ir a hablar por allá de un montón de cosas y teología. Entonces, esa es la reflexión que me hago después de haber sido muy devoto y muy... Bueno, cuando dicen eso todo, digo, yo fui discípulo de Jesús, o sea, soy discípulo, por eso le dije ahora. Y entonces hubo muchos sacerdotes o curas y todo que fueron mis jefes, y decían y mandaban, y yo les desobedecía, y yo decía, no, es que mi jefe es Dios Jesús. Mi opción fue por Jesús, salgo a evangelizar, a anunciar el Evangelio. Tengo una anécdota que después de estudiar teología y la licenciatura en educación, quise estudiar comunicación social para poder ser experto en comunicación, y en Bolivariana el sacerdote de comunicación dijo, pues que usted empezó teología, filosofía, licenciatura, quiere comunicación, porque el Evangelio dice anunciar el Evangelio. No me recibieron. Me fui a la Antioquia, que había pasado, y estudié comunicación en la Antioquia. Desde ahí fue
una ruptura completa de la teología bolivariana y la teología. Es que se aprende su comunicación en la bolivariana. Entonces, desde la calle. Y ese es un aspecto de la iglesia doméstica. Pero tenía la palabra. Bien pueda. Por favor, no bien puedas tú. Dale. Muchas gracias. Tú habías pedido la palabra primero. Bueno. Ángela, ¿cierto? Ángela María, sí. Vamos. Gracias. Sí. Vea, Dios es muy oportuno. Prefirió que interviniera él primero y me encantó muchísimo la reflexión que hace. Yo de alguna manera me atrevo a pensar que no es ver la iglesia como si fuera, la iglesia es una entelequia como tal y la conformamos todos y cada uno de nosotros. Y pareciera que a veces nos refiriéramos a la iglesia ya. De alguna manera Olga Lucía hizo aclaración que no es la iglesia sino las jerarquías quienes administran, y es lo que suele suceder en cualquier organización. Una cosa, y en los países, una cosa es el pueblo de un país y otra muy distinta son sus dirigentes políticos. Entonces yo pienso que no es señalar ni indicarle a la iglesia cosas. Personalmente no estoy de acuerdo. El indicar, el señalar, en fin. Me parece que el verdadero aporte nace de cada uno. Porque es que es la fe la que nos tiene que motivar, no las formas. A mí me parece, en mi sentir, aunque suene un poco tautológico, es que mi sentir como persona, miembro de la Iglesia de Cristo, me lleva a seguir a Cristo, a seguir el Evangelio, la palabra. Y en ningún momento, ni el Evangelio, la palabra de Dios, me dice, ve el género, ve, mirad, que unos por allá, otros por acá, que de todos los nombres a Dios y por haber, en fin. Es el ser humano es uno, solo, absolutamente. Inmerso en lo que llamamos la Iglesia de Cristo, que creemos, eso es lo que profesamos. Cuando profesamos el credo es lo que estamos diciendo, y me parece que nos dejamos distraer, igual que en el mundo material, político, económico, social, etc. Demasiado, y nos perdemos en las formas y dejamos de lado totalmente la esencia, lo importante, el contenido. Quería hacer esa reflexión. Gracias, Ángela. Selma y luego entonces Mariluz. No, yo iba como en la misma línea, como algo con relación a lo que dijo, ¿cómo es tu nombre? Antonio. Porque realmente sí corremos riesgos cuando generalizamos, porque realmente no todos los pastores pues son iguales, y en la línea de lo que decía Ángela, así como todos somos Estado, todos somos Iglesia. Entonces es en nosotros realmente darle vida a esa verdadera palabra de Jesús, teniendo en cuenta que de esa palabra deviene todo un concepto de dignidad humana, y que es un concepto de dignidad humana integral porque tiene en cuenta toda la parte corporal, del alma, del espíritu y todas las relaciones sociales. Y ese concepto de dignidad deviene nada más ni nada menos que los derechos humanos. Derechos humanos por los que debemos trabajar
no solo en lo sociopolítico, pues en lo sociopolítico, en lo cultural, en lo ambiental, en lo territorial, sino que como iglesia tenemos que trabajar por la búsqueda de esos derechos humanos, la garantía de esos derechos humanos para todas las personas, porque en la medida que se le niegan esos derechos a las personas, se les niega su dignidad. Y en esa medida, pues uno diría, con un cuestionamiento fuerte como el que acabé de hacer, de que sí creo que la jerarquía ha sido patriarcal, machista, tampoco puedo dejar de mirar que la Iglesia Católica Romana tiene una cantidad de obras humanitarias y sociales, miles, que de pronto pues no ve uno en otras confesiones. En síntesis, para llegar al tema, después de la dignidad humana, de la dignidad de la familia, había realmente que recordar que una de las batallas más fuertes que debemos librar en este momento, o las batallas más fuertes, son dos. La una es el ataque a la vida, porque es el ataque a la vida a través del aborto, a través de la eutanasia, del suicidio asistido. Y la otra es el ataque a la familia en todas sus distintas manifestaciones, aceptando que la Iglesia tampoco puede ser una institución que ataque la población LGTBI más, porque son seres humanos que tienen otra condición y tienen otra opción. Pero, de todas maneras, tendríamos que buscar todo un equilibrio, y ese es un trabajo que tenemos todos, desde cualquier, pues desde la Iglesia Católica o desde cualquier confesión. Bueno, yo me quiero devolver como bastante y a lo que es el tema precisamente que nos convoca, que es la santa desobediencia. Desde una experiencia que tuve, que la traigo pues así como en una comparación de lo que es la temática, resulta que yo voy a una parroquia, no voy a mencionar parroquias, pero fui a una parroquia